En una capilla de piedra, en la isla de Daga Estéfanos, rodeada por el lago Tana, en las tierras altas del noroeste de Etiopía, se conserva un manuscrito custodiado por monjes desde hace siglos. A esa isla no se permite entrar a mujeres, y allí se guarda parte de una tradición bíblica muy distinta de la occidental. La Biblia ortodoxa etíope contiene 81 libros. La Biblia protestante, 66. Durante siglos, la Iglesia occidental dejó fuera textos que consideró peligrosos, poco confiables o inadecuados para los creyentes comunes. Etiopía nunca aceptó del todo ese juicio. Y dentro de uno de esos textos preservados en Ge'ez, la antigua lengua litúrgica etíope, aparece una descripción sorprendente: la manera en que Jesús veía el mundo. No se trata solo de una metáfora espiritual. El texto afirma que los ojos de Jesús funcionaban de una forma distinta. Cuando miraba a una persona, no veía únicamente su cuerpo físico. Percibía algo más, una capa invisible para los demás, una realidad situada debajo de la apariencia externa. Y el manuscrito describe esa capa con detalles físicos. El texto al que se atribuye esta tradición es el Mashafa Berhan, o Libro de la Luz, conservado en copias manuscritas dentro de monasterios etíopes, entre ellos los de la región del lago Tana y el monasterio de Debre Damo, en Tigray. Debre Damo está en lo alto de un acantilado, y para llegar hasta allí hay que subir por una cuerda de cuero de unos 30 metros. Ese aislamiento ayudó a proteger manuscritos que no circularon ampliamente en Occidente. A diferencia de otros textos etíopes que registran enseñanzas posteriores a la resurrección, el Mashafa Berhan se concentra en relatos sobre la naturaleza de Jesús, su percepción, su experiencia interior y la forma en que sus discípulos lo observaron de cerca. Según algunos estudiosos de manuscritos etíopes, este libro contiene descripciones de la experiencia de Jesús que no tienen paralelo directo en los textos cristianos occidentales. Una de las escenas principales ocurre en un mercado de Cafarnaúm. Jesús camina entre la multitud con varios discípulos. Juan, descrito en el texto con un título que significa «el que observaba de cerca», nota algo extraño. Los ojos de Jesús no se mueven como los de cualquier persona en medio de una multitud. Normalmente, cuando caminamos entre mucha gente, nuestros ojos escanean rostros, objetos y movimientos. Miramos una cosa, luego otra, y seguimos avanzando. Pero Jesús no hace eso. Sus ojos permanecen quietos, fijos en un solo punto. Un hombre parado a un lado del mercado. Aunque la multitud se mueve alrededor, la mirada de Jesús no se aparta. Juan compara esa mirada con la de alguien que observa el fuego, no la superficie de la llama, sino aquello que arde detrás de ella. Es una imagen poderosa. Jesús no miraba solo la apariencia, miraba a través de ella. El mismo patrón aparece en otros pasajes. En el estanque de Betesda, Jesús observa a un hombre paralizado desde cierta distancia y dice: «No está roto, está bloqueado». No es una oración ni un gesto simbólico, sino una especie de diagnóstico. El Evangelio occidental conserva el resultado: el hombre se levanta. El texto etíope conserva lo que Jesús habría visto antes de actuar. Después del encuentro en el mercado, Juan le pregunta directamente: «¿Qué estabas mirando?». La respuesta de Jesús se presenta en 3 partes. Primero, habla de la luz. Dice que cuando mira a una persona ve su cuerpo, pero también algo que rodea al cuerpo, la luz de los vivos, o la luz que pertenece a todo lo que está vivo. Esa luz no es igual en todos. Cambia de intensidad, tiene zonas claras y zonas oscuras, y se modifica según el estado físico, emocional y espiritual de la persona. Según el relato, el hombre del mercado tenía una región oscura alrededor del pecho. Jesús le dice a Juan que allí está su enfermedad. El hombre todavía no muestra síntomas visibles, pero el problema ya existe dentro de esa luz. La segunda parte es todavía más inquietante. Dentro de esa luz viva, Jesús dice que ve un registro, una especie de escritura interior. No es un libro ni un pergamino externo. Es una huella completa de lo que la persona ha hecho, vivido y elegido. Está escrita dentro de la luz que la rodea, como la historia de una persona puede quedar marcada en su rostro, solo que de una manera mucho más completa. Una persona puede controlar su expresión, pero no puede controlar ese registro. Por eso, según el texto, Jesús sabía cosas sobre la gente antes de que hablaran. No leía la mente como si adivinara pensamientos ocultos. Leía lo que ya estaba escrito en una capa que los demás no podían ver. Así se explican encuentros como el de la mujer junto al pozo, Zaqueo en el sicómoro o Natanael bajo la higuera. Para la tradición occidental, estos episodios suelen interpretarse como señales milagrosas. En el relato etíope se explican como una forma de percepción,
La tercera capa es la más profunda. Más allá de la luz viva y del registro interior, Jesús describe algo llamado corazón, pero no en el sentido emocional común. Se refiere al centro animador de la persona, aquello que la hace ser ella misma y no solo un cuerpo funcionando. Según el manuscrito, ese núcleo no tiene color ni forma. Solo posee una cualidad. ¿Es sagrado o no lo es? Jesús dice que en la mayoría de las personas ese centro está presente, pero apagado, como una brasa dentro del carbón, no destruida, no encendida, sino esperando. En unas pocas personas, en cambio, esa luz interior está completamente viva, y a esas personas, afirma, puede reconocerlas desde lejos, incluso antes de verles el rostro. Luego viene una pregunta decisiva. Juan le pregunta a Jesús, ¿puedes enseñarme a ver esto? La respuesta cambia el sentido de todo el pasaje. Jesús no dice que sea un poder reservado solo para él. Dice, lo que veo siempre está abierto. Lo que lo cierra es lo que crees acerca de aquello que estás mirando. Es decir, no se presenta como un don inaccesible, sino como una práctica de percepción bloqueada por las propias creencias. Si crees que el cuerpo es todo lo que existe, solo ves el cuerpo. Si aceptas que hay más, esa realidad puede comenzar a hacerse visible. Y aquí aparece el punto más delicado. Un Jesús con un poder único, que nadie más puede alcanzar, necesita una institución que medie entre él y los creyentes. Pero un Jesús que dice que la visión está abierta y que lo único que la cierra es la creencia humana, no necesita intermediarios. Esa idea era peligrosa para una iglesia que buscaba definir claramente la diferencia entre Cristo y sus seguidores. Según esta interpretación, por eso este tipo de pasajes quedaron fuera del canon occidental. No porque fueran absurdos o irrelevantes, sino porque hacían a Jesús demasiado accesible, demasiado cercano, demasiado humano en su manera de percibir. La iglesia necesitaba un Cristo distinto en esencia, no solo más avanzado en grado. El texto también ha sido comparado con investigaciones modernas sobre los campos electromagnéticos del cuerpo humano. Algunos estudios han explorado el campo electromagnético producido por el corazón y cómo puede variar según el estado emocional y fisiológico de una persona. Cuando alguien está en estrés, ansiedad o conflicto interno, ese campo se vuelve más irregular. En estados de calma, concentración o emociones positivas, se vuelve más ordenado. El lenguaje moderno habla de coherencia cardíaca. El manuscrito etíope habla de luz dividida, luz oscura o luz viva. Son lenguajes distintos, pero ambos intentan describir cómo el estado interior de una persona se expresa más allá de lo visible. También existen tecnologías, como la imagen térmica, que pueden detectar señales del cuerpo antes de que sean evidentes a simple vista. Ciertos problemas internos producen cambios en la superficie o en los campos medibles del cuerpo antes de convertirse en síntomas claros. El principio, al menos de forma general, es parecido. El cuerpo revela información antes de que la persona la pueda expresar. Esto no significa que el texto pruebe que Jesús tuviera visión de rayos X, ni que viera auras en el sentido moderno popular. El Mashafa Berhan es un texto antiguo, transmitido durante siglos, y sus palabras pueden tener capas de significado que hoy no comprendemos completamente. Pero lo que sí describe, con claridad, es una percepción en 3 niveles. La luz viva que rodea el cuerpo, el registro de la vida de la persona y el núcleo sagrado del ser. La historia de estos manuscritos también tiene una herida colonial. En 1868, tropas británicas saquearon cientos de manuscritos etíopes. Muchos terminaron en colecciones extranjeras, y Etiopía ha pedido su devolución durante más de un siglo. Algunos textos aún no han sido traducidos por completo, por lo que parte de lo que contienen sigue sin estar disponible para el público. Investigadores modernos han señalado que varios manuscritos etíopes contienen frases sobre Jesús sin paralelo en las tradiciones griega, latina o siríaca. Algunas de esas frases se agrupan precisamente alrededor de lo que Jesús percibía cuando encontraba a ciertas personas. Ese campo de estudio sigue incompleto. Por eso, la pregunta de Juan sigue abierta. ¿Puedes enseñarme a ver esto? En la tradición occidental, esa pregunta quedó sin respuesta. Pero en la memoria manuscrita de Etiopía, todavía resuena. Si el cuerpo no es todo lo que somos, entonces cada persona lleva alrededor de sí una historia más profunda que sus palabras, más antigua que sus gestos y más honesta que su rostro. Según el Mashafa Berhan, Jesús podía verla. No miraba solamente a los ojos de las personas, miraba la luz que las sostenía, las heridas que todavía no habían hablado y el centro sagrado que esperaba despertar. Y quizá por eso este texto resultó tan incómodo. Porque no solo dice que Jesús veía más, dice que la visión estaba abierta.
y que lo único que podía cerrarla era la creencia de que no había nada más que ver. Y tal vez ese sea el verdadero misterio. No si Jesús podía ver una luz invisible. No si los manuscritos etíopes conservaron una verdad que Occidente decidió olvidar. No si la Iglesia eliminó ciertos textos porque eran incómodos. El verdadero misterio es más profundo. ¿Qué dejamos de ver cuando nos enseñan que no hay nada más que mirar? Durante siglos, la historia de Jesús fue contada desde altares, concilios, traducciones y doctrinas. Se nos dijo qué significaba su divinidad, qué debíamos creer sobre sus milagros y cómo debíamos interpretar sus palabras. Pero textos como el Mashafa Berhan abren una posibilidad distinta, que Jesús no solo vino a ser adorado, sino también a mostrar una manera diferente de percibir la realidad, una mirada que no se detenía en la superficie, una mirada que atravesaba el rostro, la enfermedad, la culpa, el miedo y la máscara, una mirada capaz de encontrar, incluso en una persona rota, una brasa todavía encendida. Quizá por eso los relatos más poderosos sobre Jesús no son solo los grandes milagros, sino los encuentros. La mujer junto al pozo, el hombre paralizado, Zaqueo escondido en un árbol, Natanael bajo la higuera. Personas que creían pasar desapercibidas, pero que fueron vistas completamente. Y ser visto de esa manera puede ser más transformador que cualquier sermón, porque cuando alguien te mira solo por lo que aparentas, quedas atrapado en tu historia. Pero cuando alguien mira más allá de lo que hiciste, más allá de lo que escondes, más allá de lo que temes ser, algo dentro de ti comienza a despertarse. Eso es lo que este manuscrito parece sugerir, que Jesús veía la enfermedad antes del síntoma, la herida antes de la confesión, la luz antes de que la persona misma supiera que todavía la tenía. Y si esa visión, como dice el texto, siempre está abierta, entonces la pregunta ya no es solamente qué podía ver Jesús. La pregunta es qué podríamos empezar a ver nosotros si dejáramos de mirar el mundo como algo muerto, separado y vacío. Tal vez mirar verdaderamente a otro ser humano sea un acto sagrado. Tal vez cada persona que pasa frente a nosotros carga una luz que no sabemos leer. Tal vez detrás de cada rostro cansado, cada silencio incómodo y cada corazón endurecido, hay una historia escrita en un lenguaje que hemos olvidado. La tradición occidental cerró muchos libros. Etiopía conservó otros. Algunos siguen sin traducirse. Otros permanecen en monasterios aislados, protegidos por manos que han copiado las mismas palabras durante generaciones. Pero quizá el manuscrito más importante no está en una biblioteca ni en una capilla de piedra. Quizá está frente a nosotros todos los días, en la forma en que miramos a quienes amamos, en la forma en que juzgamos a quienes no entendemos, en la forma en que nos vemos a nosotros mismos cuando creemos que nuestra luz se ha apagado. Juan preguntó, ¿puedes enseñarme a ver esto? Y esa pregunta sigue viva, no como una curiosidad antigua, no como una teoría prohibida, sino como una invitación a mirar con menos miedo, a juzgar con menos rapidez, a recordar que cada ser humano es más que su cuerpo, más que sus errores, más que la versión visible de su dolor. Si el Mashafa Berhan conservó algo verdadero, entonces la visión de Jesús no era solo un poder, era una forma de amor, porque solo el amor mira lo suficiente para encontrar luz donde otros solo ven sombra. Y tal vez esa sea la enseñanza que nunca debió perderse, que ver de verdad no es abrir más los ojos, es abrir de otra manera el corazón, porque la luz siempre estuvo ahí. Lo único que la cerraba era creer que no había nada más que ver.